tema que tienen en su práctica es las propiedades de los logaritmos. La primera propiedad es cuando multiplicamos, si yo le doy el logaritmo de 123 que voy a multiplicar por 52, bueno, si yo multiplico 123 por 52 me da un número, y si busco el logaritmo de ese número, tiene que darme lo mismo, lo que yo le dije en la propiedad, que eso es igual al logaritmo de ese factor 123 más el logaritmo de 52. Entonces buscamos el logaritmo de cada número y luego lo sumamos, y ese sería el resultado de ese logaritmo, que si quieren lo pueden comprobar multiplicando esos dos y buscando el logaritmo. Otra propiedad fue el logaritmo del cociente de dos funciones. Por ejemplo, yo tengo 86 entre 4. Yo le dije que eso era igual al logaritmo del numerador 86 menos el logaritmo de 4. Hacemos lo mismo. Nos vamos a la calculadora, buscamos el logaritmo de 86 y el logaritmo de 4, lo restamos y ese es el resultado, que ustedes lo van a comprobar. ¿Cómo lo comprueban? Dividiendo 86 entre 4 y buscando el logaritmo a ese resultado. Otra propiedad que le di fue el logaritmo de la potencia de un número. ¿Qué dijimos que era? Bueno, que eso era igual al exponente 5 por el logaritmo de 264. Entonces, nos vamos a la calculadora, buscamos el logaritmo de 264 y multiplicamos, y ese es el resultado. Y finalmente le di de las propiedades el logaritmo de la raíz de una cantidad. Por ejemplo, aquí yo le tengo esa, entonces le dije que el logaritmo del radicando, logaritmo de a a la x sobre el índice. Por lo tanto, si yo le digo hallar el logaritmo de esa expresión, ¿a qué sería igual? Bueno, al logaritmo de 89, y eso lo dividimos, ese resultado, entre el índice. O sea que vamos y buscamos, vamos a la calculadora, buscamos logaritmo de 89 y eso lo dividimos entre 5. Está el tema de las integrales trigonométricas que tenemos aquí. Si yo le doy un ejemplo como este, le estoy preguntando que cuál es la integral del coseno de 5x. Usted ve que está completa esa derivada porque la derivada de 5x es 5. Entonces yo le estoy dando una derivada para ustedes saber cuál es la función original, o sea, de dónde proviene esa derivada. Entonces, ustedes saben que eso es igual, eso corresponde al seno de quién, de u, como le dije, del ángulo 5x. Y a eso se le va a sumar c. Y así sucesivamente con las demás funciones trigonométricas porque están dadas. Y el último tema que le di en la práctica es el siguiente. Derivada de una función aplicando esta definición, que el límite de x por incremento de x menos f de x, todo entre incremento de x cuando el incremento de x tiende a 0. Por ejemplo,
Primer ejemplo, yo tengo 3x a la 2. Si vamos a buscar la derivada de esto, ustedes saben que eso es igual a 6x. Pero esa derivada, aplicando esta definición, simplemente vamos a sustituir esa x por x más incremento de x. Y digo, f' de x va a ser igual al límite, mírenlo ahí, de 3 por, sustituyo por x más incremento de x la x más incremento de x al cuadrado. Y esto le voy a restar f de x. ¿Pero quién es f de x? 3x a la 2. 3x a la 2. Y todo eso entre incremento de x. Cuando el incremento de x tiende a 0. Tiende a 0. Y sigo diciéndole que la derivada va a ser igual al límite de 3, miren, por ese binomio que está al cuadrado, es igual al cuadrado del primero más 2 veces la primera por la segunda más la segunda, incremento de x al cuadrado. Entonces menos la función que es 3x a la 2. Y todo esto entre incremento de x cuando el incremento de x tiende a 0. Y esto es, la derivada va a ser igual, ese 3 multiplica cada uno. Y sería igual al límite de 3x a la 2 más 6x por incremento de x más 3 por esto, incremento de x al cuadrado menos 3x a la 2, y todo eso entre incremento de x cuando el incremento de x tiende a 0. El último tema que tenemos en la práctica es la derivada de una función aplicando la siguiente definición, que la derivada es igual al límite de x más incremento de x menos f de x sobre incremento de x cuando el incremento de x tiende a 0. Si le doy esta función 3x a la 2, ¿cuál es la derivada de esa función? Bueno, f' de x. ¿Y cuál es? 3 por 2, 6x. Esa es la derivada. Ahora, aplicando esa definición, tiene que darme exactamente eso mismo. Y digo, f' de x va a ser igual al límite de ¿quién? De 3 por, sustituyo esa x por x más incremento de x. X más incremento de x, como está al cuadrado, aquí va al cuadrado. Menos f de x. ¿Pero quién es f de x? 3x a la 2. Y todo esto entre incremento de x cuando el incremento de x tiende a 0. Tiende a 0. Y digo, la derivada va a ser igual al límite de 3 por, esto aquí tengo un binomio al cuadrado que es igual, dentro de los productos notables, al cuadrado del primero más 2 veces x por la segunda, incremento de x más el incremento de x al cuadrado. Y a esto le voy a restar 3x a la 2.
y todo esto entre incremento de x, cuando este tiende a cero, el incremento de x, y esto va a ser la derivada f' de x igual al límite de 3 por multiplicando cada uno por 3, tengo 3x a la 2 más 3 por 2x incremento de x da 6x incremento de x incremento de x incremento de x más por más da más 3 incremento de x al cuadrado, y a eso se le va a restar 3x a la 2, y todo esto entre el incremento de x cuando el incremento de x tiende a 0, y esto es que la derivada va a ser igual a s se va con s y va a quedar el límite de 6x por incremento de x más 3 por incremento de x al cuadrado sobre incremento de x, incremento de x, incremento de x, eso es incremento de x, cuando el incremento de x tiende a 0. Y sigo diciendo que f' de x va a ser igual a, factorizando, veo ahí que hay un factor común que es incremento de x, y digo límite, factor común, incremento de x, delante de un paréntesis, divido 6x por incremento de x entre el factor común, le queda 6x, y sigo dividiendo, y digo 3 por incremento de x al cuadrado, que voy a dividir entre incremento de x, y eso es lo mismo que diga 3 por incremento de x por incremento de x, ya que eso está incremento de x al cuadrado, que es la base por ella misma 2 veces, entre incremento de x. Se le va 1 y le va a quedar más aquí, más entre más da más 3 incremento de x cuando el incremento de x tiende a 0. Y sigo aquí y digo que f' de x sería igual, eso es entre incremento de x, eso se le va y va a quedar límite de 6x más 3 por incremento de x cuando el incremento de x tiende a 0. Entonces el límite sería igual a 6x más 3 por incremento de x que tiende a 0, a sustituir por 0, esto va a ser igual f' de x igual a 6x más 0 igual a 6x, que es lo que habíamos encontrado como derivada. Un segundo ejemplo que le voy a dar es, tengo f de x igual a 2x a la 2 más 5x. Bueno, la derivada tiene que dar 10x, digo 4x tiene que dar derivada de este más 5 derivada de ese. Esa es la respuesta que tiene que dar. Pero esa derivada que yo quiero de esa función es aplicando a esta definición.
multiplicando la definición. Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? Bueno, la derivada sería igual, simplemente vamos a sustituir donde esté x por x más incremento de x. Y digo, 2 por x más incremento de x está al cuadrado, más 5 por x, que es x más incremento de x más incremento de x, menos f de x. ¿Pero quién es f de x? 2x a la 2 más 5x. Y esto es el límite cuando el incremento de x tiende a 0. Y todo esto entre incremento de x. Entonces, esto es f' de x va a ser el límite de 2 por primero al cuadrado más 2 veces la primera x por la segunda más la segunda al cuadrado más 5 por x más incremento de x menos 2x a la 2 más 5x. Y todo entre incremento de x. Cuando el incremento de x tiende a 0. Y esto es, ese 2 multiplica todo. Y tengo 2x a la 2. 2 por 2, 4x por incremento de x. Ese por este da más 2 por incremento de x al cuadrado. Y ese por cada uno, más 5x más 5 por incremento de x. Y aquí menos por más, menos 2x a la 2, menos por más, menos 5x. Y todo entre incremento de x. Y esto es el límite cuando esto tiende a 0. Y esto será igual. Sería igual entonces, miren ahí, 2x a la 2 y menos 2x a la 2, eso se le va. Tengo aquí menos 5x, se va con este 5x. ¿Y qué le va a quedar? Que f' de x va a ser igual al límite de 4x por incremento de x más 2 por incremento de x al cuadrado más 5 por incremento de x entre incremento de x cuando el incremento de x tiende a 0. Y digo que f' de x sería igual, aquí hay un factor común que es x, y digo límite, factor común, divido eso entre esto, se le va esto 2 y queda 4x. Eso entre esto es 2 por incremento de x por incremento de x. Sería más 2 incremento de x. Y esto sería incremento de x entre incremento de x, le queda 5. Entre incremento de x cuando esto tiende a 0. Se va esto y f' de x sería igual a 4x más 2 por incremento de x más 5.
el límite es igual al límite cuando el incremento de x tiende a 0. Y esto es, el límite de 4x es 4x más 2 por incremento de x, que cuando tiende a 0 sería 2 por 0, más el límite de una constante es la misma constante. Por lo tanto, la derivada va a ser 4x más esto daría 0 más 5, que es precisamente el resultado que habíamos dicho que tenía que dar. Ese es el trabajo final y esperamos de que ustedes me entreguen ese trabajo. El jueves 21 tienen de plazo hasta las 12 de la noche. ¿De acuerdo? Ok.